Hola, mi nombre es Karen Mosquera y hoy voy a realizar el análisis del artículo ¿Qué es el vallenato? Una aproximación musicológica, escrito por Edberto Bermúdez y publicado en el año 2004. Escogí este artículo porque el vallenato es una de las expresiones musicales más importantes de Colombia y hace parte de nuestra identidad cultural. Sin embargo, aunque muchas personas escuchan vallenato y conocen algunos de sus artistas más famosos, pocas veces nos detenemos a pensar qué es realmente el vallenato y qué elementos lo convierten en un género único. Precisamente esa es la pregunta que intenta responder el autor. El objetivo de esa exposición es analizar la propuesta de Edberto Bermúdez, identificar la problemática que plantea en su investigación y reflexionar sobre la importancia de estudiar el vallenato no solo como una tradición cultural, sino también como una manifestación musical. Considero que este tema tiene una gran importancia académica porque ayuda a comprender mejor el patrimonio musical colombiano. Además, nos invita a valorar nuestras tradiciones desde una mirada más crítica y profunda. Para comenzar, es importante entender el contexto del caso analizado. El artículo se centra en el vallenato como una expresión musical propia de la región caribe colombiana. Para desarrollar su investigación, Bermúdez revisa documentos históricos, investigaciones previas y diferentes elementos musicales relacionados con este género. Dentro de este proceso aparecen varios autores importantes. Por una parte están los músicos, compositores e intérpretes que han mantenido viva esta tradición. También están las comunidades de la región Caribe que han transmitido estas prácticas de generación en generación. Finalmente aparecen los investigadores que han intentado explicar el origen y las características del vallenato desde diferentes perspectivas. La situación problemática que plantea el autor es muy interesante. Según Bermúdez, durante muchos años el vallenato ha sido estudiado principalmente desde aspectos culturales, históricos y sociales. Gracias a estos estudios conocemos muchas cosas sobre las costumbres, las tradiciones y el contexto donde surgió esta música. Sin embargo, el autor considera que existe una limitación. Se ha hablado mucho de la cultura que rodea el vallenato, pero poco de la música misma. Es decir, muchas investigaciones explican quiénes lo interpretan o cuál es su importancia cultural, pero pocas analizan en profundidad sus características musicales. Por esta razón, Bermúdez propone estudiar el vallenato desde la musicología, es decir, desde el análisis de la música como objeto de estudio. Entre los datos más relevantes del artículo se encuentra el análisis de los instrumentos tradicionales del vallenato, como el acordeón, la caja y la guacharaca. El autor explica cómo estos instrumentos contribuyen a construir el sonido característico del género vallenato. También analiza prácticas tradicionales como las parrandas y las piquerías, mostrando que el vallenato no es solamente un conjunto de canciones, sino una manifestación cultural mucho más amplia, relacionada con formas de convivencia y comunicación y transmisión de historias. Algo que me llamó mucho la atención durante la lectura fue que Bermúdez no se limita a repetir explicaciones tradicionales sobre el origen del vallenato. Por el contrario, revisa fuentes históricas y analiza evidencias musicales para construir argumentos más sólidos. Esto demuestra la importancia de investigar y verificar la información antes de aceptar ciertas ideas como verdad absolutas.
Después de revisar el artículo, considero que el principal problema identificado por el autor es que existen definiciones incompletas sobre el vallenato. En muchos casos se estudia únicamente desde su contexto social y cultural, dejando de lado los elementos musicales que también forman parte de su identidad. Entre las causas de esta situación se encuentra la mayor atención que tradicionalmente han recibido los estudios culturales y sociales frente a los elementos musicológicos. Como consecuencia, algunas explicaciones no logran mostrar toda la complejidad y riqueza de este género musical. La perspectiva teórica utilizada por Bermúdez es la musicología. Desde ese enfoque, el autor plantea que para comprender realmente el vallenato es necesario estudiar sus ritmos, melodías, instrumentos, formas de interpretación y estructuras musicales. Personalmente, yo considero que este es uno de los aportes más importantes del artículo. Muchas veces escuchamos música simplemente para disfrutarla, pero en este trabajo demuestra que también es posible estudiarla de manera rigurosa para comprender mejor su historia, su evolución y su significado cultural y social. En cuanto a la valoración crítica, considero que una de las mayores fortalezas de este artículo es que ofrece una visión más profunda del vallenato y demuestra que esta música puede estudiarse de manera seria y académica. Además, el autor respalda sus ideas mediante documentos históricos y análisis muy detallados. Como posible dificultad, algunas partes del texto pueden resultar complejas para personas que no tienen conocimientos musicales. Sin embargo, considero que este nivel de detalle es importante porque permite sustentar mejor las conclusiones del estudio. Frente a la problemática planteada por Bermúdez, identifiqué dos alternativas. La primera consiste en continuar estudiando el vallenato únicamente desde la perspectiva histórica y cultural. La segunda consiste en complementar estos enfoques con el análisis musicológico que propone el autor. Para comparar ambas alternativas, tuve en cuenta tres criterios: la profundidad del análisis, la calidad de la información y la capacidad para explicar el vallenato de manera integral. A partir de estos criterios, considero que la segunda alternativa es la más adecuada. Por esta razón, mi propuesta coincide con la planteada por Bermúdez. Considero que el vallenato debe estudiarse desde una perspectiva interdisciplinaria que combine la historia, la cultura y la musicología. Para lograrlo sería necesario recopilar fuentes históricas, analizar los elementos musicales más importantes y promover nuevas investigaciones sobre este género. Los recursos necesarios incluirían documentos históricos, grabaciones musicales, bibliotecas y estudios especializados. Los responsables de este trabajo podrían ser investigadores, musicólogos, universidades e institutos culturales. En cuanto al cronograma, primero se recopilaría la información, después se realizaría el análisis y finalmente se divulgarían los resultados. El impacto esperado sería una mejor comprensión del vallenato y una mayor valoración de esta tradición musical. Además, contribuiría a preservar conocimientos importantes para las futuras generaciones. Bueno, como conclusión, este artículo demuestra que el vallenato es mucho más que un género musical popular. Es una expresión cultural compleja que reúne historia, sociedad y música. El principal aprendizaje que obtuve fue comprender que para entender realmente el vallenato no basta con estudiar únicamente su contexto cultural. También es necesario analizar la música misma, sus instrumentos y los elementos que le dan identidad. A nivel personal, esta lectura me permitió valorar aún más la riqueza de la música colombiana y reconocer la importancia de investigar nuestras tradiciones culturales con profundidad y sentido crítico. Como recomendación para futuras investigaciones, considero
importante seguir estudiando la evolución del vallenato y la forma en que ha logrado mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Y para finalizar quisiera dejar una pregunta para reflexión, que es: ¿cómo puede el vallenato seguir evolucionando sin perder los elementos que lo convierten en una de las expresiones musicales más representativas de Colombia? Bueno, hasta aquí hemos llegado en este análisis. Muchas gracias. Hasta una próxima.